Hola chicos, chicas, otakus, otakas. Yo soy Jesuko Sumaki y les doy la bienvenida a Star Anime. Bueno amigos, aquí les traigo el segundo capítulo de la segunda temporada de El Gran Poder de Yudo Issei. Eh, También esta semana subiré el capítulo 3. O sea que van a ser dos videos seguidos para recompensar los videos que no subí las semanas pasadas. Entonces, pues ahí esperen el capítulo 3, ¿vale? ¿Qué se me olvidaba? Ah, sí. También en el video anterior realizamos un pequeño torneo de personajes protas de anime. Y bueno, escogimos dos, no me acuerdo bien. Sí, creo que fueron dos. En el cual tenían que votar para quién pasaba a semifinales, creo. La verdad no recuerdo, pero los personajes los volveré a subir en el Insta para que voten ahí, porque votaron en el video anterior, pero fueron muy pocos. Entonces necesito todo el apoyo de las personas. Ya somos demasiadas. Entonces, pues les agradezco y necesito su apoyo para hacer ese video que al final vamos a hacer gracias a su ayuda de las votaciones. Una vez que también pues vean los Instagram y eso, que los dejaré aquí en la cajita de descripción o estarán apareciendo en la pantalla. Pues vayan a seguirnos, ¿no? O sea, pues, subimos buen contenido. Tengo un Breaker, sube buen contenido. Se me lengua la traba. Breaker sube un buen contenido, hace unos dibujos digitales bien chidos, bien perrones, para que lo vayan a seguir también. Me siguen a mí, obvio, y pues a los demás del team. Entonces pues nos siguen y pues bueno, gracias su apoyo y los dejo con el capítulo. Kiba con su espada estaba preparado para atacar, mientras Fred atacaba a Kiba. Kiba con sus habilidades lograría bloquear ese ataque. Ese rostro tuyo de galán de televisión está enfurecido, hasta parece que quiere que lo borre con mi espada Excalibur, decía Fred. Cierra la boca, decía Kiba, lanzando un ataque mientras Fred daba un gran salto hacia atrás para que el ataque no le diera. Para ser un demonio de tu clase me parece repugnante, ¿no lo crees?, decía Fred, mientras Kiba preparaba un ataque furiosamente. Borrador sagrado, decía Kiba, lanzando un ataque hacia la otra espada, el cual no haría efecto. Ese truco no volverá a funcionar, lo lamento, decía. Solo está probándola para ver si era una verdadera, pero ahora no tengo dudas. Destruiré tu espada y a ti también, decía Kiba mientras volvía a atacar, pero en un movimiento en falso la espada del enemigo lograría hacerle un corte de mi espada que afecta mucho a los demonios, incluso matarla, ¿comprendes, idiota?, decía Fred. Lo sé, no me tienes que recordar, decía tirando a Fred. Tramposo, decía Fred, las trampas son de demonios, no, decía Kiba logrando cortar una parte de sus brazos. Tienes razón, decía Fred mientras aparecía un círculo mágico en su oído derecho. Cuando Fred se distrajo, Kiba quiso aprovechar el momento, pero él rápidamente se alejó y desapareció entre una luz blanca muy brillante. Kiba solo observaba que su oponente desaparecía. En la mañana, se observa a un Issei con los ojos cerrados, pero que los abría, y un segundo después sonaba un despertador. Vaya, dormí muy bien, decía Issei. Ese tonto de Kurama no me despertó. Ey Kurama, ¿por qué no me llamaste? Perdón Issei, pero el sueño fue lo que no me dejó despertar. ¿Y qué soñaste?, preguntaba Issei. Soñé que un ser de un gran poder te asesinaba y que utilizaba el poder para sus usos. Vaya Kurama, tú sí que sueñas, pero eso fue solo un sueño, no hay de qué preocuparse, dijo Issei. Bueno Kurama, cuando el sello desaparezca
parezca, empezaremos con el entrenamiento y la unión de nuestros chakras, vale, así que disfruta por ahora estos días de descanso, decía Issei. Vale Issei, no te preocupes, también habrá tiempo de saber qué hacer con ese dragón que ahora tienes sellado porque nos ha causado problemas, decía Kurama. Tienes razón, también quiero serle sincero a Rias y decirle todo, decía Issei pensativo, pero en fin, hey compañero, se empezaba a escuchar una voz muy del origen, no puede ser que me hayas olvidado, decía el dragón, mientras desde su mano izquierda emanaba una luz verde. No sé qué cosas tengas que arreglar, pero espero que encuentres la solución, decía el dragón. Gracias, contestaba Issei. Bueno, tengo que decirte algo, más bien es una advertencia. ¿Advertencia?, preguntaba Issei. Logro percibir una presencia muy incómoda que se acerca a ti y me ha estado costando dormir mucho. ¿Por eso hablas de Kurama?, preguntaba Issei. No es del otro compañero que tienes sellado, de hecho el aura de tus amigos no me molesta en lo absoluto, pero al que me refiero no es alguien que conozcas. ¿Estás hablando de un enemigo?, preguntaba Issei. Solo te aviso que tengas cuidado, nunca sabes cuándo atacará el blanco para culminar una batalla. ¿El blanco? Ya mencionaste eso antes, decía Issei. Si es dragón blanco desvanecedor, decía el dragón rojo. Si entre él y yo somos conocidos como los dragones celestiales, pero nunca nos hemos llegado bien, y las personas que tienen a los dragones tienen el destino de tener batallas a muerte. ¿Tiene a ese dragón blanco? Así es, respondía Doraemon. Entonces también tendré que tener batallas contra él, decía Issei un poco molesto. Bueno, en fin, en mi vida me he enfrentado en batallas mortales, además de que aún creo que ellos siguen buscándome, decía Issei en su mente. Creo que es la primera vez que un portador no se queja tanto de la situación, decía Drain. Bueno, no hay problema con eso, esto es algo que tendré que hacer, además no es la primera vez que me conceden un poder que no quería. Tenía amigos, tenía un hogar, tenía sueños. En realidad no sé si tener un sueño ahora, pero lo que sí sé es que tengo que volverme fuerte por Rias, o si no, ¿de qué sirve que esté aquí?, decía Issei. Vaya compañero, sí que has pasado cosas, tonta lagartija, no sabes nada de lo que Issei ha pasado, decía Kurama. Cállate, inservible zorro, de no ser por ti él podría usar mejor la magia sin ninguna dificultad, decía Doraemon. Mejor cállense los dos, parecen niños pequeños pelando, decía Issei. Luego resolveremos esta situación y encontrar cómo pasar esta situación a nuestro favor. Bueno chicos, me iré a desayunar, así que luego charlamos. Está bien, decía Kurama y Drain, pero no olvides la advertencia, decía Dranig en su mente mientras Issei salía de su cuarto y se dirigía a la cocina. En la academia, se encontraban caminando Souna y Tsubaki, pero en un momento Souna para porque observa a unas personas que se tapaban totalmente. Rápidamente Souna observó una espada santa, en otra parte de la academia en la tarde. Vaya, este lugar sí que lo dejaron reluciente, decía Issei. Así es, contestaba Asia. ¿Que ese lugar tan protegido?, preguntaba Asia señalando el lugar. Así, la otra vez le pregunté a Akeno y me dijo que era, le dicen la habitación prohibida, en el salón del club. Ahora que el edificio está limpio, podemos regresar a hacerlas juntas aquí, decía Rias. ¿Y Kiba?, preguntaba Issei por él. Senpai no vino a clases hoy, no lo hemos visto, decía Koneko. En ese momento Issei volteó a ver a Rias diciéndole: presidenta, ¿usted cree que tuvo que ver algo con lo de ayer? Dígame presidenta, ¿qué tiene que ver Kiba con esas espadas?, preguntaba Issei. Ayer dije que Yuto fue sobreviviente de las espadas sagrada, pero no solo fue Yuto, también hubo más niños que fueron utilizados para ver si eran compatibles con la espada sagrada, decía Rias muy seria mientras Issei y Asia se sorprendían. Se dice que la espada Excalibur es un conjunto de 7 espadas santas. ¿7?, preguntaba Issei. Si hace mucho tiempo la espada original fue hecha pedazos, la iglesia encontraron esos pedazos y utilizaron la alquimia para que realizaran 7 espadas nuevas basadas en la original. Entonces eso quiere decir que Kiba puede utilizar una de esas espadas, que los demás niños, ninguno de ellos fueron compatibles con la Excalibur, así que ese experimento no sirvió de nada. Después de la falla, el encargado decidió deshacerse de todos los niños que estuvieron en el experimento. Deshacer, decía Issei sorprendido. Yuto estaba a punto de morir, él fue el único que logró escapar de la masacre y en la poca vida que le quedaba en sus ojos se veían con gran deseo de venganza. Yo me di cuenta de esa determinación y lo convertí en un demonio esperando que enfocara su energía en otras cosas, decía Rias. Entonces fue así como Kiba se convirtió en demonio y recordó todo eso al ver esa foto, decía Issei. Solo hay que vigilarlo por ahora, decía Rias viendo a Issei y a Asia, pero observo que Issei estaba muy enojado. Esas personas son unos malditos, decía Issei apretando fuertemente su puño. Ahora no me avisaron que ya estaban aquí. Entraba Akeno entrando a el salón del club. Cuando Akeno entró, Issei volvió a la normalidad
normalidad dejando sorprendida a Rías. Akeno sí que llegas tarde, decía Rías, es que traje unas visitas, decía Akeno mientras Souna y Tsubaki entraban también al salón. Hola Souna, saludaba Issei. Hola Issei le respondía el saludo Souna. ¿A qué vienen? Preguntaba Issei. Tenemos que decirles algo, para hablar con más privacidad y así no habrá ningún problema de que la información que te digas sea escuchado por personas extrañas. Ya veo, entonces es importante, decía Rías seriamente. Así es, contestaba Souna. ¿Tiene alguna idea de lo que pasa? Souna y Tsubaki se veían realmente serias cuando llegaron. Ni idea, contestaba Asia. No lo sé, pero la presidenta siempre toma la decisión correcta. Aún así el que me preocupa es Yuto Senpai. Deika Koneko, ¿es cierto dónde se metería? La presidenta dijo que lo vigilarlo, pero me gustaría hacer otra cosa. Más no somos su familia, pero sí somos sus amigos. Así es, respondía Koneko. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana Koneko. Buenas noches, decía Asia. Me da curiosidad cómo Koneko y Akeno se convirtieron en demonios, decía Issei. Otro lugar, Akeno, Rías, Souna y Tsubaki entraba a una especie de spa. Hace siglos que no vengo, decía Rías. ¿Usted venía muy seguido? Preguntaba Akeno mientras las demás se quitaban una toalla que tenían colgada. Rías y yo, hace tiempo me construyeron esta sauna para mi uso personal, decía Souna. Esta es solo una dimensión que está solo en la casa de Souna. Una vez que se cierre la puerta ningún otro ser puede entrar, decía Tsubaki. ¿Y qué tipo de secretos se contaban? Preguntaba Akeno. Quejarnos de nuestros padres tan estrictos y chismes de chicas. Recuerdo que Souna se quejaba mucho de su hermana mayor, decía Rías. Ara, no conocía ese lado de ustedes, decía Akeno. Bueno, en este entonces éramos más jóvenes, respondía Souna. Bueno, creo que no me trajiste para contarme un chisme, es mejor que vayamos al grano ahora, decía Rías seriamente. Está bien, iré al grano esta mañana. Tuve en contacto con 2 personas de la iglesia, decía Souna. ¿Personas de la iglesia? Preguntaba Akeno. Hace mucho tiempo no veo a personas de la iglesia por esta ciudad. ¿Y qué andan buscando? Preguntaba Rías. Bueno, lo que me pidieron esas personas fue hablar contigo, decía Souna. ¿Hablar conmigo en la iglesia buscando hablar con? ¿Será de un asunto muy delicado? Decía Rías extrañada y confusa. ¿Qué más les dijiste? Preguntaba Rías. Les dije que estaba bien, después de que acaben las clases ellas irán a tu club para conocerte, decía Souna mientras limpiaba sus lentes que estaban empañados. Además de que nos dimos cuenta de que esas personas tenían espadas santas, decía Tsubaki. Personas de la iglesia con espadas sagradas y justo en la cuidad estarán afiliadas a la antigua iglesia, decía Rías mientras en su mente recordaba la foto que Issei le mostró donde estaba él y su amigo junto con una espada sagrada. Con Issei y Asia, los dos caminaban entre las calles, faltando poco para llegar a su casa. Asia, te dejo en la casa. Vale, voy a salir por unas cosas, decía Issei, sintiendo un aura conocido. Sí, Issei, ¿por cuáles cosas? Preguntaba Asia. Bueno, es que la otra vez vi unas plantas muy bonitos y le dije a la señora que los vendía que los compraría hoy mismo, respondía Issei. O ya, entonces yo aprovecharé para preparar un té para todos, decía Asia. Ok, responda Issei. Ya llegando a casa, en unos minutos vengo, no me tardo. Si la presidenta llega antes que yo dile que fui a comprar unas cosas, decía Issei. Cuando Asia se metió a la casa Issei fue directo a donde sintió el aura conocido. Ya veo, Souna. Bueno, nos tenemos que ir, no sé por qué tengo un mal presentimiento, decía Rías dejando el lugar. Issei saltando entre las casas llegó a un callejón el cual se metió caminando. ¿Quién eres? Decía Issei además de sentir escalofríos. Hola Issei, ¿cuánto tiempo sin vernos? Decía una chica que salía del fondo del callejón, que se tapaba con una capucha. ¿Quién eres? Preguntaba chica mientras se quitaba la capucha y dejaba ver su rostro. Irina, preguntaba Issei. Si acaso ya no me recuerdas, decía Irina mientras se acercaba lentamente a Issei. Preguntaba Irina. No recuerdo haberte visto, decía Issei mientras se preparaba para cualquier cosa. ¿Qué haces aquí en esta ciudad? ¿Acaso es una misión de Konoha? Preguntaba Irina. ¿Cómo sabes de Konoha? ¿Cómo sabes quién soy? Preguntaba Issei más confundido. Bueno, si no lo recuerdas te lo recordaré, decía Irina y se acercaba a Issei. No puedo creer que me hayas olvidado, Issei. ¿No recuerdas la promesa que hicimos? ¿No, qué promesa? Preguntaba Issei poniéndose más nervioso. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero te lo recordaré otra vez. Me prometiste que te convertirías en Hokage y que me enseñarías todo lo que sabes, decía Irina sacando una foto parecida a la que tenía Issei con su amigo de pequeño. ¿Cómo es que tienes esa foto? Preguntaba Issei. Bueno, será porque esta personita que está aquí soy yo, decía Irina. ¿En serio? Ahora con alguien, pero no me imaginé
que fueras ella. Además pensé que eras un chico, decía Issei. ¿En serio?, preguntaba Irina. Sí, respondía Issei. Bueno, en ese tiempo no me veía tan femenina, pero creo que ya se nota más, ¿no crees?, decía Irina. Sí, decía Issei. ¿Y qué haces aquí, Issei?, preguntaba Irina. Bueno, digamos que es muy complicado, tal vez en otro momento te cuente. ¿Qué te parece?, decía Issei. Claro, vayamos a comer algo, decía Irina alegre. Qué bueno que te encontré, Issei, decía Irina abrazando a Issei, pero Issei sentía un dolor en ese abrazo. ¿Qué pasa, Issei? ¿Te lastime? No sé, tendrás algo que sea muy filoso, decía Issei mientras Irina buscaba qué fue lo que lastimó a Issei. No tengo nada, solo colgando, decía Irina mientras lo sacaba y se lo enseñaba a Issei su cruz mientras Issei sentía escalofríos. Estoy segura de que lo notaste, ¿verdad, Irina?, decía otra chica que salía del fondo del callejón. Sí, Shenovia, pero es mi amigo, decía Irina. Shenovia, ¿quién es ella?, se decía Issei en la mente mientras observaba a la chica. Oye, tú, eres un demonio, ¿verdad? ¿Que cómo saben eso?, preguntaba Issei. Porque nosotras somos de la iglesia y logramos sentir tu aura demoníaca, decía Shenovia. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Acaso me van a matar?, preguntaba Issei. Por ahora no haremos nada porque te reencontraste con Irina, pero la próxima tal vez sí, decía Irina directa y fríamente. Bueno, Issei, luego podremos hablar más, nos tenemos que ir, adiós, decía Irina mientras se iba del lugar junto con Shenovia, pasando al lado de Issei. Adiós, Issei, decía Irina, dándole un beso en la mejilla a Issei. Issei, saliendo del callejón, observó que las chicas ya no estaban. Bueno, eso estuvo raro, pero ahora tendré para que Rias y Asia no se preocupen. Se hizo un poco tarde al estar hablando con Irina y esa chica, Deika Issei mientras saltaba Issei entre las casas. En la casa de Issei, Issei se está demorando tanto, decía Issei, mientras se abrían las puertas de la casa. Issei, hola presidenta, perdón, pensé que era Issei. ¿Dónde está Issei?, preguntaba Rias. Fue a comprar unas plantas para adornar la casa, pero ya se demoró en llegar. Tenemos que ir a buscarlo, decía Rias. Porque preguntaba Asia. Te explico en el camino, decía Rias cuando de pronto Issei entraba a la casa cargando unas macetas que tenían plantas y flores. Issei, ¿no te pasó nada?, preguntaba Rias preocupada. No, porque lo preguntas, decía Issei, es que Souna me contó que 2 personas de la iglesia llegaron a esta ciudad y que querían hablar conmigo, pero me imaginé que si se los encontraban habría un conflicto o una pelea, por eso estaba preocupada, decía Rias. ¿Será Irina y la otra chica? ¿Serán ellas las que quieren hablar con Rias? Tendré que ocultarle lo que pasó hoy, decía Issei en su mente. Seguro que no pasó nada, decía Rias mientras abrazaba y decía, prometo cuidarlos más. No presidenta, no pasó nada raro, tranquila, decía Asia. Sí presidenta, tranquila, pero díganos, esas personas que quieren hablar con usted, ¿cuándo lo harán?, preguntaba Issei. Souna me dijo que mañana irán al salón del club después de las clases. Rayos, tendré que hacer algo mañana cuando vayas, si sin ellas las que van a ir, decía Issei. En otro lado, cerca del país de la arena, 2 sujetos de larga capa de color negro, interior rojo y cuello largo que les cubría el rostro, decorada con unas nubes de color rojo. Todavía falta mucho para la aldea de la arena, pero quiero que aún así estés preparado, decía uno de ellos. En la mañana siguiente, en la tarde después de clases con Issei, todos se encontraban en el salón del club junto con Irina y Shenovia sentados en los sillones del club frente a Rias. Le agradecemos mucho su cooperación, mi nombre es Shenovia, y yo soy Irina, se presentaban las dos mientras Irina se quedaba viendo a Issei. Quiero saber por qué 2 siervos de Dios quieren hablar con una demonio, preguntaba Rias un tanto molesta. Aunque nos falta una por encontrar, las otras 6 espadas Excalibur estaban en poder de 3 divisiones de la iglesia, pero 3 de ellos fueron robadas por ángeles caídos, decía Irina mientras Issei y los demás se sorprenderían. Las 3 espadas que tenemos son estas, decía Shenovia mostrando una de sus espadas que estaban tapadas. Esta es una de las espadas Excalibur, es la espada sagrada de destrucción. Esta es la que yo tengo, es una espada santa. A esta espada le llamamos Minicom, decía Irina enseñando brazos. Bueno, entonces díganos qué es lo que buscan, preguntaba Rias. Este es un asunto exclusivo entre ángeles caídos y nosotros, pero no queremos involucrar a los demonios que viven en esta ciudad, decía Shenovia seriamente. Son muy considerados, seguramente pensaron que nosotros ayudaríamos a los ángeles caídos y sus espadas santas, ¿cierto?, decía Rias. Sabemos que los demonios odian las espadas sagradas, están del mismo bando que ese grupo,
decía Shenobi haciendo que Rías se enojara, si no nos dejan alternativa vamos a tener que matarlos, no importa que seas la hermana del rey demonio, estás muy informada, pero yo jamás haría una alianza con los ángeles caídos, tienes la palabra de los Gremori que su heredera no manchara ese apellido, decía Rías, eso es lo que queríamos escuchar y esto es lo que nuestros líderes también querían, sabía que la hermana del mismo diablo haría lo correcto, decía Shenobi un poco relajada, entonces les quedó claro que no pienso ponerme al lado de los ángeles caídos ni de Dios, ¿cierto? Decía Rías más confiada, así a entrometer en este conflicto, decía Shenobi, tienen mi palabra, decía Rías mientras Rina y Shenobi se levantaban del asiento, agradecemos mucho esta charla, decía Shenobi, ¿no quieren quedarse a tomar una taza de té? Les preguntaba Rías, lo siento tenemos prohibido convivir con los demonios mejor nos iremos de inmediato, decía Shenobi, luego nos vemos Issei, decía Irina despidiéndose de Issei y poniendo en confusión a Rías y a los demás, pero antes de irse Shenobi vio muy detalladamente a Asia, hay una duda que me está molestando de que nos encontramos a Issei en la noche antes de encontrarnos con él Issei iba caminando con esta chica, ¿eres Asia Argento? Preguntaba Shenobi, mientras Issei en su cabeza estaba preocupado por lo que Shenobi dijo, si yo soy Asia Argento, respondía Asia, nunca pensé toparme con una maldita hereje, decía Shenobi mientras Asia inclinaba la cabeza, es cierto tú eras una monjita que se convirtió en un hereje escuché muchas historias sobre ti de que tenías poderes para curar a todos incluso demonios y a los ángeles caídos, ¿quién diría que ahora eres una demonio? Decía Irina mientras Asia temblaba, es difícil pensar que una persona tan pura te convirtiera en demonio supongo que nadie es perfecto, decía Shenobi haciendo que se enojara Issei y que Asia se pusiera en shock, cálmate Issei senpai, decía Koneko parando a Issei, es cierto no puedo armar un escándalo con estas dos mujeres pero aún así, decía Issei mientras Shenobi le preguntaba a Asia, ¿aún sigues creyendo en nuestro Señor Todopoderoso? Shenobi ¿qué dices? Ella ya es una demonio decía, Irina, no lo creas algunos blasfemos llegan a tener mucha culpa y son su fe, estoy segura que es el caso con ella, decía Shenobi, ¿tú lo crees? Preguntaba Irina, a ver Asia contéstanos ¿aún crees en el Señor sabiendo que eres una demonio? Es algo que simplemente no dudaré, el Señor toda mi vida llevo creyendo en él, decía Asia entre lágrimas, en ese caso debes dejar que te matemos en este instante, sin importar lo grande que fueron tus pecados nuestro Señor Todopoderoso siempre está dispuesto a perdonar, yo seré la encargada de darte el castigo que mereces, decía Shenobi, es suficiente decía Rías, mientras Issei quería confrontar esa situación, es suficiente con sus sermones tienes prohibido insultar a mis sirvientes en este lugar, decía Rías levantándose del lugar, yo jamás insulte a nadie yo solo cumplo como mujer de fe, decía Shenobi mientras Issei se ponía enfrente de Asia para estar cara a cara con Shenobi, no lo hagas Issei, decían Rías y Akeno, le dijiste hereje a Asia, o Jesús, decía Issei molesto, es la palabra educada que se me ocurrió para describirla, decía Shenobi, silencio, respondía Issei molesto, ustedes dijeron que Asia era una persona pura y aún lo es pero ella se sentía muy sola, decía Issei más molesto, una persona pura solo puede recibir el amor de Dios aquellos que tienen sed de amor y amistad no merecen de tener el título de ser una persona pura, decía Shenobi, entonces quédate con tu fe y tu Dios, ustedes son unas personas ignorantes por no entender la bondad del corazón de Asia, decía Issei con determinación, ¿tú qué tienes que ver con ella? Preguntaba Shenobi, soy su familia soy su amigo y soy su protector, si le van a poner un dedo encima a Asia, acabaré con ustedes y con la iglesia hasta que me canse, decía Issei determinado y enojado, ya veo entonces podríamos decir que es un desafío contra la iglesia, palabras grandes para un demonio muy débil, decía Shenobi, ya basta Issei, decía Rías tratando de parar a Issei, yo pelearé, decía Kiba estando en la puerta, ¿y quién eres tú? Preguntaba Irina y Shenobi, una persona que debes temer, decía Kiba, fuera del club, Issei y Kiba se preparaban para pelear contra Shenobi e Irina, bueno empecemos el combate, decía Shenobi, mientras las dos se quitaban su capa, ¿está esto bien? Vamos a pelear contra los afiliados a la iglesia, preguntaba Akeno, diremos que es un combate de entrenamiento, decía Rías, si nuestros líderes se enteraran de esto tendríamos muchos problemas, decía Irina sacando su espada santa, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para no
matarlos, decía Zenobia también sacando su espada santa. Jajaja, risa de Kiba. ¿Por qué te ríes?, preguntaba Zenobia. Verán, es gracioso que si yo encuentro esas malditas espadas, entonces ellas vienen a mí para destruirlas, decía Kiba atrayendo sus espadas dispersándolas por el campo. Nacimiento de espadas, ya me acordé, escuché que un paciente del experimento de la espada sagrada había escapado, decía Zenobia. Ayudó Issei. ¿Por qué?, decía Irina. ¿Que yo qué?, respondía Issei. Me cuenta creer que mi amigo que me prometió algo se convirtiera en un demonio cuando me despedí de ti. Finalmente pude ser compatible con una espada sagrada y tuve que tomar un largo vuelo para venir aquí. ¿Será la prueba de Dios? Atácame, Issei, permíteme usar mi espada Excalibur para darte un buen castigo por todos los pecados que he cometido, decía Irina yendo a atacar a Issei con su espada. No tengo otra alternativa, Buster Gear, decía Issei invocando su guante. Esto ha sido todo del segundo capítulo de la segunda temporada de El Gran Poder de Yudo Issei. También el tercer capítulo creo que lo voy a subir este fin de semana, no sé si sábado o domingo, pero este fin de semana está confirmado. Por último, pues suscríbanse, denle like, que gracias a su apoyo ya somos un poquito más de 500, ya casi llegamos al 600. Les agradezco, compartan con sus amigos para que este fanfic llegue a oídos de ellos y pues tengamos más apoyo, ¿no? Todo el team de Star Anime, ¿no? Y pues síganos en nuestras redes sociales, ya tenemos TikTok, tenemos Twitter y bueno, se los dejaré en la cajita de descripción. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.